Habíamos, en la carga 2 pudimos encontrar el P de la carga, 129.960. Y como ya tenemos el Q, solamente pásenme esos dos números a polar para que me den ese. $136.989. ¿Ande? $136.989. Ajá. Punto 1065. Correcto. Con un ángulo de 18.43. Correcto. Entonces, esto me afirma que lo que estoy haciendo es correcto porque si ven, pues el ángulo es el mismo que ya está dado. Entonces, vamos bien. El factor de potencia no es más que el coseno del 18.434. Nos da 0.9486. Una máquina, ya en la práctica, una máquina que trabaja así, que como ven Q, recuerden que S es la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. No se puede hablar directamente así como lo vamos a hacer. Pero ya en componentes rectangulares yo puedo decir que Q es básicamente el 30%, 33% casi de P. Es una máquina que está consumiendo mucho Q. Ya esa máquina ya se le debe de hacer overhaul, darle mantenimiento, saber por qué está consumiendo mucho Q en relación al P que consume. Para eso nos sirve esta cuestión de poderlo descomponer en la forma rectangular. Porque aquí podemos observar que se está consumiendo mucho Q del S total. Un 136 y ahí se van 43. Entonces, esto nos dice que esa máquina hay que arreglarla. Lo mismo nos dice el ángulo, pero ya el factor de potencia ya también lo sabe. Pero uno lo mira más fácilmente aquí. Ve la cantidad de Q que consume y la cantidad de P que consume. Recuerden que P es la potencia que se necesita para poder realizar el trabajo y que Q es la energía necesaria para hacer girar la máquina. No nos está haciendo trabajo, nos está haciendo girar la máquina. Y hemos dicho que la máquina gira porque se crean campos magnéticos. Esos campos magnéticos deben de crearse a algún lado y es con esto. Entonces, en la carga 2 pudimos encontrar el P. Ajá.
lo que les digo que vayan haciendo. Cuando ustedes encuentran un dato, no solo es encontrar el dato, sino qué cosa podemos encontrar para que este P, a ver, cárgalo así, este P, con este P, el P del transformador 1 que ya lo dieron, y el P de la carga 5 que ya lo dieron, nosotros podemos encontrar este P. Ya les voy a enfocar bien el problema. Si yo tengo este P, ¿para qué me puede servir ese P? Para el P de la carga 1. Correcto, para encontrar el P de la carga 1. ¿Por qué? Porque este P yo sé que es igual a este P más este P. Creo que fue Denison, ¿va? Sí. Bien, vamos a ver, Denison. Por eso les digo que aquí lo importante es ir viendo qué es lo que me da cada cosita. Que voy encontrando para ver si eso me permite ir avanzando. Si hay algo que es increíblemente importante en este tipo de problemas, es el voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje pues alimenta muchas cosas, ¿no? Imagínense que yo les hubiese dado el V aquí, el voltaje aquí. Como tienen relación de vueltas, pueden encontrar el voltaje en el secundario. ¿A quién alimenta este transformador? A esto y a esto. Entonces, si yo tengo el voltaje aquí, lo tengo aquí. Y si lo tengo aquí, lo tengo aquí. Aquí no, aquí me da mi relación de vueltas. Entonces, si lo tuviera aquí, lo puedo encontrar aquí, en el secundario de T2. ¿Y a quién alimenta esto? A la carga 2, al transformador 1 y a la carga 5. Por decirles una cosa. Entonces, el voltaje es uno de los datos más importantes en problemas de este tipo. Y como sé que es de lo más importante, pues generalmente nunca lo doy. Pero sí doy la manera en cómo lo puedan encontrar. Entonces, lo más seguro es que nunca se los dé. No recuerdo haberlo dado. O, por ejemplo, bien podría ser, fíjense, bien podría ser que se los dé aquí. Se los doy aquí. Por un ejemplo de cómo está este problema. Si se los doy aquí, ¿quién alimenta a esta carga? Yo sé que la alimenta el transformador. Si los doy aquí, ¿de dónde saqué este voltaje? Lo saqué de aquí. Por lo tanto, si lo tengo aquí, lo tengo aquí. Y si lo tengo aquí, lo tengo aquí. El problema es que en mi carga 4, como todavía no he determinado qué tipo de carga es, yo no puedo trabajar en mi carga. Mientras no demuestre qué tipo de carga es, no puedo trabajar. Y si lo tengo aquí, ¿lo podría traer para acá? No, porque no tengo mi relación de vuelta. Entonces no lo podría traer para acá. Pero si la tuviese, lo podría traer para acá. Y si lo tengo aquí, ¿de dónde se alimenta este? De este. Por lo tanto, si lo tengo aquí, lo tengo aquí. ¿Y a quién alimenta esto? A esto y a esto. Los voltajes son muy importantes. Pero como les digo, yo no recuerdo haberlo dado, pero puede ser. Podría darse el caso de que lo dé en un lugar de este donde no lo puedo llevar a nada más. Entonces ahí estaría hule. Entonces, para poderlo llevar a otro lado, tendría que conseguir, por ejemplo, la corriente aquí. Para que si tengo la corriente aquí y la corriente aquí, encontrar mi relación de vueltas y ya llevarlo para arriba. Eso podría ser una forma. Entonces, estén claros de que un dato muy importante para resolver este tipo de problema es el voltaje. Pero generalmente nunca lo doy. Ustedes tendrán que encontrar. Bien, entonces, dicho eso, vámonos a la carga 1, donde dijo Denison que podíamos trabajar. Denison dijo que como teníamos el P de la carga 2, podíamos encontrar el P del transformador 2. Que como teníamos este P y este P, podíamos encontrar el P de la carga 1.
Vamos a ver a alguien más, porfa. A ver si a alguien más se le ocurre algo. Imagínense que ya tienen el P aquí, que valga 2, vaya. Que valga 2. What? ¿Qué podrían hallar ahí? Podríamos encontrar S. Correcto. Podrían encontrar ese. Perfecto. ¿Por qué? Porque tiene P y tiene Q. Solo lo pasa polar. Pero fíjense bien que aquí tienen ángulo de corriente de línea. Esto me está diciendo mucho con esto que encontraron acá. Porfa, piensen bien, recuerden que es una carga en estrella, que les dan ángulo de corriente de línea y ustedes ya encontraron ese aquí. Eso es lo que necesitan desarrollar acá. Vamos, quiero que piensen aquí. Les voy a dar una pista. Esta carga es en estrella. Si dice ángulo de corriente de línea igual a menos 52, ¿quién es también? El ángulo de corriente de fase. Correcto. El ángulo de corriente de fase, correcto. Si tienen el ángulo de corriente de fase, y como ya tienen S, me dijeron, ya tienen teta S también. Si tienen teta S y tienen ángulo de corriente de fase, ¿quién pueden hallar? El ángulo del voltaje de fase. Correcto, ingeniero. Se me va a sacar 100. Espero ese 100. El ángulo del voltaje de fase o el ángulo del voltaje de línea también, porque es una carga en estrella. Y fíjense bien, este es un concepto muy importante. El ángulo, escriban ahí, por favor. Para aquellos que les gusta tener sus apuntes. Porque andar buscando en video, yo sé que no es fácil. El ángulo del voltaje de línea encontrado en cualquier punto trifásico el ángulo del voltaje de línea encontrado en cualquier punto trifásico es el mismo ángulo de voltaje de línea para todo el sistema trifásico. ¿Por qué? Porque si yo tengo el ángulo del voltaje de línea aquí y esta carga es trifásica, ¿de dónde se alimenta? De este. Entonces, si tengo el ángulo del voltaje de línea, lo tengo aquí. ¿A quién más alimenta este? A este. Como este transformador, ya dijimos que es trifásico porque alimenta carga trifásica, este ángulo de voltaje de línea aquí tiene que ser este mismo de aquí. No voy a pelear con los vectores porque ya sé que no saben vectores. Pero como mi relación de vueltas es un escalar, los ángulos se tienen que eliminar. Entonces el ángulo de voltaje de línea sería el mismo aquí. Como tengo el ángulo de voltaje de línea aquí y esto alimenta esto y alimenta la carga 5, el ángulo del voltaje de línea aquí debería ser el todo. Igual, si lo tengo aquí, lo tengo en el secundario. Y como el secundario alimenta dos cargas, lo puedo tener en todo. El único problema sería que, por ejemplo, para la carga 5, no podría utilizarlo todavía porque todavía no sé si esto es monofásico o trifásico. Lo mismo ocurriría para la carga 4. Que aunque sé que se alimenta de línea a línea y esta se alimenta de línea a línea, el ángulo que le voy a traer
es el mismo de voltaje de línea. Pero todavía no sé qué tipo de carga es. Encontramos el ángulo del voltaje de línea en un punto trifásico, va a ser el mismo ángulo de voltaje de línea para todo sistema trifásico. Entonces, aquí para este problema, las únicas dos cargas que no nos sirve todavía, pero que sí sabemos que sirve porque son alimentadas de línea a línea, no lo podemos utilizar todavía hasta no demostrar que es. Pero sabemos que ahí llega el ángulo que encontremos ahí. Vámonos ¿a dónde? A la carga 1. Porque ya teníamos la potencia. No, nos vamos al transformador 2. Porque podemos encontrar ahí. Disculpen, pero por andar moviendo esta papada se me desconecta. Quedé hablando solo. Otra vez, nos vamos al secundario del transformador 2. Sabemos que el P del transformador 2 es igual a la suma de esos P. Entonces, saquen eso, por favor. Bueno, 410.276. Punto 42. 410,000. 276. 176. 276. Punto. 42, 48. Correcto. Bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos el P del transformador 2, dijimos que nos podíamos ir al secundario.
podríamos ir al secundario de T3 y decir que la potencia de T3, P de T3 es igual a P de la carga 1 más P de transformador 2. Entonces sería despejar para P de la carga 1. Sería P de transformador 3 menos el P de transformador. Entonces serían los 586.468.8319 menos los 410.276.4248. Eso nos va a dar 176.192.4071. Entonces ya tenemos el P de la carga 1. Entonces ahora sí nos podemos ir a la carga 1. Ya tenemos que el P vale 176.192.4071. Ya nos dieron que Q vale 147.000. Ingeniero, no se mira, no se puede bajar la cámara. Hoy, punto 15. Y ya nos dieron esta carga en estrella. El ángulo de la corriente de línea que es igual al de fase. Vale menos 52. Lo que hay que hacer es pasar este número a polar. Y tenemos ese. Vamos a ver, Ashley, páselo a polar y me dice cuánto vale. Me da 230.001.6738. 230.001. Sí, punto 6738. Un ángulo. Upa, ahí está sacando un montón de cosas. 40 el ángulo. 39.99. 40, gracias. Si no sabe usar esa calculadora, aprenda. Entonces, ya tengo teta S y como yo sé que teta S es igual a teta Z, y ya me dieron esto, yo sé que el ángulo del voltaje de fase es igual al ángulo de la impedancia más el ángulo de la corriente de fase. Sería 40 más el de la corriente de fase que vale menos 52, nos da menos 12. Entonces yo puedo encontrar el ángulo del voltaje de línea que es igual al de fase más 30.
sería el menos 12 más 30, 18 grados. Puedo borrar. No puedo borrar, me voy a tener que ir a otro lado. Pero aquí puedo decir que el factor de potencia es el coseno de teta S, que es 40. ¿Cuánto nos da eso? .76. Bien, en la práctica, una máquina que trabaja de esta manera, donde el P y el Q básicamente son iguales, eso es de botarlo. Eso es de botarlo. Eso ni siquiera mantenimiento se le podría dar. El problema es que nosotros no podemos ir a decirle al dueño de una empresa que bote una máquina que cuesta millones, ¿va? Entonces, recomendar que al menos se le dé un buen mantenimiento, un overhaul completo, no es mantenimiento, sino volarle a la chingada un montón de papada, para que la máquina trabaje mejor y deje de consumir tanto Q. Si es que los datos los llevamos bien, pues hasta ahorita vamos muy bien. Ese ángulo de voltaje de línea de 18 que encontramos nosotros en la carga 1 es el mismo ángulo de voltaje de línea para todo el sistema. Para todo el sistema. Entonces, una vez encontrado eso, vamos a ver si podemos encontrar algo más ahí. Tenemos P, Q, ángulo. Tenemos nada porque P y Q solo son componentes de S, pero sí pude encontrar el ángulo. Bien. En la carga 2 tenía este y P, tengo ángulo, nada me sirve, tengo ángulo de corriente. Me voy para acá, pues había que ver trifásico, ya tengo este ángulo. Puedo encontrar P, puedo encontrar P de aquí. Ajá. Vamos a mover. Ok. Nos vamos a ir aquí. Fíjense que ustedes tienen este Q. El Q del transformador 3. ¿Qué pueden hacer? Y tienen este Q. Tienen este Q en el transformador 3 y tienen este Q aquí. Podemos encontrar el Q en T2 ¿Por qué? porque si tenemos el Q en T3 va a ser la sumatoria del Q de la carga 1 y del Q
del T2. Entonces, yo sé que este Q es la sumatoria de este Q más este Q. De nuevo, Jacob. Ah, ok. Fíjese bien. Para encontrar el Q de T2, sabemos de que el Q de T3 es la sumatoria del Q de la carga 1 más el Q de T2. Correcto. Y entonces, si ahora usted tiene Q de T2, ¿ese quién, cómo hizo para encontrar el Q de aquí? Ya en la realidad. Si yo tengo lástima que no puedo hacer más para atrás la computadora. A ver. Ojalá que no se desconecte. Aquí. Si tengo ¿cómo fue que se hizo para hallar el Q? Como hemos dicho, ¿qué se hace para encontrar la potencia en un transformador? Se acaba de hablar, Jacob. Ah, o sea, el Q es lo que acabamos de encontrar Si usted ya tuviese el Q de aquí, ¿cómo, en la práctica, cómo es que se hace para encontrar este Q? sumando el Q de las cargas Ajá. Entonces, ¿este Q a qué sería igual? Según lo que tiene aquí abajo. a la suma de la carga 2, a la suma de Q de la carga 2 al Q de T1 y al Q de la carga 5. Correcto. El problema es que todavía no sabemos si esta carga es ¿qué? Si tuviese, si es monofásica o es trifásica. Correcto. De igual manera, no sabemos nada en la carga 4. Pero fíjense bien, por eso aquí es que estos problemas, lo que nosotros tenemos en un lado nos puede ayudar para encontrar muchas cosas en otro lado. Yo no sé si esta carga o esta carga son monofásicas o son trifásicas. Eso sí, no lo sé. Pero si yo pudiese formarme una hipótesis de que esto es monofásico y esto es monofásico, este Q de aquí, ¿a quién debería ser igual? Todavía no sé si esto es monofásico o no, pero existe la posibilidad de que sea monofásico. Si estas dos cargas son monofásicas, ¿cuánto vale el Q aquí? ¿Cuánto vale el Q aquí? 0. Tendría que formar la, sí, la Cero. hipótesis vale cero. Vale 0. Si fuese monofásico, el Q de aquí vale 0 y el Q de aquí vale 0, porque existe la posibilidad de que sean monofásicos. No hemos dicho nada de ello. Si estas dos fuesen monofásicas, el Q de este transformador, ¿a quién debería ser igual? A la suma del Q de la carga 2 y al Q de T1. Entonces, si este Q fuese igual a este Q más este Q, ¿cómo serían estas cargas entonces? Monofásica. Monofásica. Ya la hipótesis que nos formulamos ya no se vuelve una hipótesis, sino una verdad. Recuerden que una hipótesis es algo que yo quiero demostrar. Por eso le llamo hipótesis, porque todavía no sé si lo que yo pienso es verdad o es mentira, o a medias, o lo que sea. En este caso no hay medias. En este caso o es uno o es otro. Para nosotros podemos formularnos la hipótesis de que si esto y esto fuese monofásico y yo tuviese entonces este debería ser igual al Q de la carga 2 más el Q de la carga 3. Si fuesen monofásicos. Entonces, si eso nos diese, estas dos por ende ya serían monofásicas y ya las puedo trabajar. Si fuesen monofásicas. Ahora, el problema está en que aquí todavía nosotros tenemos la magnitud de Q o el valor absoluto de Q. Y nosotros sabemos que Q puede ser tanto positivo como negativo. ¿Qué cosa nos podría decir a nosotros si Q es positivo o es negativo?
Son puros vectores. ¿Qué cosa aquí me podría decir a mí si este Q es positivo o es negativo? Yo creo que fue Jacobo que dijo El ángulo de S. el ángulo de S. Usted aquí, nosotros le quitamos el valor absoluto porque usted dijo que el ángulo de S era positivo y que si esto es positivo, Q debería de ser positivo. Y por eso le quitamos este. Si yo tuviese teta S aquí, yo podría decir si este es positivo o es negativo. Y puedo encontrar teta S. Acuérdense lo que han hallado ya. Sí, se puede. ¿Por qué, mija? Porque como es una carga delta, como ya tenemos el ángulo de voltaje de fase por la diferencia entre el ángulo de voltaje de fase con el ángulo de voltaje de línea, podemos encontrarlo. Ajá, correcto. Entonces, usted ya sabe que en su carga 1, usted logró encontrar el ángulo del voltaje de línea. Y como su carga 1 es trifásica y la carga 3 es trifásica, ambas son trifásicas, ese ángulo de voltaje de línea yo lo puedo traer de un solo para acá. Se vale 18. Ese vale 18, porque ya lo encontramos, no tienen que hallar nada, ya lo habían hallado. Miren, como no puedo borrar porque necesito utilizar esos datos, me voy a venir a esta esquinita, aunque sea un relajo perro que voy a hacer, pero recuerden que en las páginas ustedes llevan una secuencia. No puedo borrar, porque si no después me quedo sin